Mis hermanos, continuamos con el estudio de la palabra del Señor en este tema maravilloso que es tratar de descubrir cuál es la verdadera iglesia de Cristo, cuál es la verdadera iglesia. Hoy estaremos viendo la quinta parte de este estudio de la iglesia verdadera. Y hoy estaremos basados en esa parte de Mateo 16 que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, estamos viendo las características de la iglesia verdadera. Para ello vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a ir al versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Al 26. Si ya lo tiene usted, póngase en pie, por favor. Mateo capítulo 16 del 24 al 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre, te damos gracias por este momento que nos das, este privilegio de abrir tu palabra. Para conocerte más. Queremos aprender más de ti, darte la gloria y la honra. Gracias porque nos has dejado tu palabra, que es como esa antorcha en medio de un mundo de oscuridad. Y que tú hoy nos enseñas cuáles son esas características de la iglesia verdadera, Señor. Que hoy podamos entender qué es morir a nosotros mismos, qué es tomar tu cruz y seguirte. Padre, toca nuestro corazón, nuestra mente. Bendícenos, Señor, en esta noche, a los que estamos aquí y a los que nos están viendo por el internet, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, mi hermano. Hemos venido viendo las características de la iglesia verdadera y ya vimos que la iglesia hace una confesión. Jesús es Señor. Vimos también que la iglesia se somete a la palabra de Dios, solamente a la palabra de Dios, no a tradiciones de hombre. La palabra de Dios es la máxima autoridad para la iglesia, para la fe y la práctica del creyente. Vimos que la iglesia también vive separada del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Somos ciudadanos del cielo. Y el anterior miércoles vimos que la iglesia tiene o enfrenta una batalla espiritual, ¿no? Con las ideologías, las filosofías del mundo, y esa batalla se da cuando confrontamos la verdad de Dios con las ideas del mundo, contrarias a las de Dios.
Hoy vamos a ver cómo está viviendo la Iglesia en comunidad. ¿Qué espera Dios de su Iglesia para que pueda ser luz a los demás, para que pueda reflejar el brillo de Cristo? Y el versículo 24, que usted lo tiene ahí, está abierta su Biblia, nos dice que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Si alguno quiere seguirme, significa eso, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí hay 3 palabras que vamos a estudiar: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Primero que todo vamos a ver qué no es tomar la cruz. He visto a lo largo de todos estos años que mucha gente tiene dificultad en descifrar qué es tomar la cruz. Muchos no lo entienden, qué es tomar la cruz. ¿Qué no es tomar la cruz? Hay mucha gente que tiene este concepto de tomar la cruz, que no es el significado de la Biblia, ¿no? Y normalmente se utiliza el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda o molesta, o cargar un problema que debe llevar en sus vidas. Por ejemplo, hay personas que dicen: mi enfermedad es mi cruz, ¿no? O mi hijo problemático es mi cruz. Ese trabajo que yo tengo es mi cruz. Ese esposo y esa esposa es mi cruz. ¿Por qué Dios me diste esa cruz? Y esa no es la cruz. Esa no es la cruz. Hay un ejemplo para que entiendas qué no es llevar la cruz. Por ejemplo, tú contratas a un obrero para que te ayude, para hacer un trabajo, y lo hizo mal. Te dejó deudas. Y quizás esa persona dice: ese obrero fue mi cruz, ¿no? Me trajo un problema, ¿no? Y esa no es tu cruz. Quizás le diste trabajo al obrero equivocado y te llevó a deudas, pero esa no es tu cruz. La cruz, ¿qué es llevar la cruz? Llevar la cruz es todo lo que usted sufre, todo lo que usted llora, le duele o padece por seguir la verdad de Cristo Jesús. La cruz, llevar la cruz, es todo ese sufrimiento por vivir la verdad de Cristo en este mundo. Eso le va a traer sufrimiento. Vamos a ver más adelante. Miremos nuestro mayor y mejor ejemplo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús. Hay que mirar ¿a quién? A Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Está en Hebreos 12:2. Poner los ojos en Jesús, mirar a Jesús, seguir sus pisadas, porque Él es el origen y la plenitud de la fe. Es en Él. No sigas a hombres. Sigue a Jesús. El mejor ejemplo. Jesús tomó carne y vivió como un ser humano para darnos ejemplo también en muchas maneras. Para entender qué es llevar la cruz, miremos a Jesucristo. Piense conmigo. Jesucristo llevó la cruz, ¿verdad? Y la cruz era para Cristo sacrificio, humillación, negarse a sí mismo, le significó desprecio, y la palabra dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7. La cruz que tomó Jesucristo
le hizo negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Tomó la cruz siendo inocente. No había pecado en Cristo. Cristo tomó la cruz voluntariamente. Dios te dice a ti, toma tu cruz voluntariamente, no es impuesta. Cristo tomó la cruz voluntariamente para hacer la voluntad de su Padre y por amor a nosotros, por amor al mundo, por amor a los pecadores, para traer salvación. Tomar tu cruz, es como tomar la cruz de Jesús. Vas a tomar la cruz, ese sufrimiento, por hacer la voluntad de Dios. Sufrirás humillación, desprecio, sufrimiento, como lo sufrió el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que le dijo a los apóstoles. Toma tu cruz y vas camino de muerte. Para ellos era algo impensable. La muerte de cruz era lo peor que había en ese momento. Una muerte cruel. Y ellos no entendían esto. Pero hoy día hay mucha gente que sí lo entiende, porque en el mundo donde los cristianos son perseguidos, incluso hasta el punto de la muerte por causa de su fe. Hay lugares en el mundo donde la gente, cristianos, están perdiendo la vida por causa de su fe. No quieren negar que Jesús es su Salvador. Están viviendo como cristianos, orando y hablando del Evangelio, y por eso son muertos. Ellos saben lo que significa llevar su cruz y seguir a Jesús de una manera muy real. Ellos sí que lo entienden un poco más que nosotros. Y los que no estamos siendo perseguidos de esta forma, pues la exigencia para nosotros es seguir fielmente a Cristo. Llevar la cruz para nosotros es llevar fielmente la cruz. Es llevar fielmente las enseñanzas de Cristo en nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomamos la cruz mientras que caminamos en el mundo. Y Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Él es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Y es en el mundo donde existen pensamientos, ideologías, filosofías en contra de la palabra de Dios. ¿Como cuáles? La ideología de género, el secularismo, el feminismo, el aborto. Y si usted conoce la palabra de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, usted está viviendo como Dios le está pidiendo que viva a través de su palabra, pues usted va a enfrentarse con personas que defienden esas filosofías del mundo contrarias a las de Dios. Usted va a ser tildado de retrógrado, de intolerante, de homófobo, de falta de amor. Porque el método engañoso de Satanás es promover, difundir las filosofías, ideologías falsas en el mundo. Estas filosofías ciegan el entendimiento de los incrédulos para que no les brille la luz del Evangelio. Por eso a Satanás se le llama padre de mentira. Juan 8:44. Las filosofías de Satanás son las fortalezas que encarcelan a las gentes, sus mentes, los ciegan. Y ellos necesitan ser liberados por Cristo por medio de su Evangelio. Y Cristo va a usar a sus hijos. Y cuando Cristo usa a sus hijos, hay ese enfrentamiento, esa batalla espiritual que hablábamos el miércoles anterior. Y allí es donde tú vas a sufrir por causa del reino de Dios. Eso es tomar la cruz. ¿Vas a sufrir desprecio? Bueno, tomo mi cruz. Ese va a ser mi sufrimiento. Me van a despreciar. Por tanto, pensar como Dios piensa, vivir como Cristo vivió, defender la verdad, te va a traer problemas.
te va a traer rechazo, te van a excluir de muchos círculos donde vas, te van a ofender, perderás amistades, hasta familiares, te van a perseguir y como resultado vas a sufrir. Ay, pero usted está hoy muy negativo, pastor. Ese es el significado del cristianismo. Esto es el cristianismo, mi hermano. Para muchos, quizás que me escuchan hoy, no, dirá que está predicando este. Este es el Evangelio de Jesucristo. El que muy poco predica. Hay un evangelio que se predica donde tú eres el todopoderoso, el exitoso, el que puedes tener todo aquí en esta tierra, solo pides a Dios, le ordenas, le declaras y Él te lo da. Si tú quieres seguir el Evangelio de Cristo, sufrirás por causa del Evangelio de Cristo, por el reino de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por creer y vivir el Evangelio, serás rechazado como Cristo. Eso es tomar la cruz, mi hermano. Es identificarte con Cristo. No lo confundas cuando te vaya mal en alguna cosa, en algún asunto de tu vida. Es que me está yendo mal en los negocios, un ejemplo. Eso es Satanás atacándome. Ahí no glorificas a Dios, dejaste de ir a la iglesia, no estudias la palabra, no oras por estar trabajando. Eso no es lucha espiritual. Eso no tiene nada que ver con cargar la cruz. Absolutamente nada. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso quiere decir si alguno quiere seguirme. Esto es voluntario. Esto es voluntario. El Señor dijo, el que quiera beber de esta agua que nunca tendrá sed, venga y beba. Él hace la invitación. Él dice, niégate a ti mismo, olvídate de ti mismo. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mediante esta declaración el Señor Jesucristo hizo hincapié en que todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo tienen, o no hay otra forma, tienen que negarse a sí mismo. No hay otra forma de llevar la cruz. Tienes que negarte. Tomando la cruz. Y tomar la cruz es controlar tus deseos también. Hay que tomar la cruz en el mundo y enfrentarse con el mundo, pero hay otro mundo dentro de ti. Que al tomar la cruz, hacer la voluntad de Dios, tienes que luchar contra tu carne. Esa carne que te acompañará hasta el último día de tu vida. Tienes que tomar tu cruz para que se haga viva la voluntad de Dios en tu vida y controlar tus deseos, tus apetitos y pasiones, sacrificarlo todo, incluso la vida misma, si es necesario, siendo enteramente sumisos a la voluntad de Dios, someterte a la voluntad de Dios, tal como Él lo hizo. La palabra de Dios nos deja muy claro esto, de ese mundo que hay en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, ¿cuántos tienen ojos? Y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Si tú no controlas tus ojos, si hay pasión en la carne desbordada, arrogancia, orgullo, eso es mundo. Eso es mundo dentro de ti, eso es pecado. Pero aquí dice que eso no proviene del Padre. Vamos a irlo entendiendo. El mundo nos ofrece los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer riquezas. Eso nos ofrece todo el tiempo el mundo. Pero los que son de Cristo, dice Pablo,
han crucificado la carne. Vamos a entender qué es eso de crucificar. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto quiere decir que todos los que pertenecemos a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Esto significa que nosotros ya no estamos esclavos de nuestras pasiones. Están ahí, pero no somos esclavos. Algún día no van a estar. ¿Cuándo? Cuando estemos con el Señor Jesucristo. No habrá pecado. Todavía hay ese remanente de pecado en nosotros, pero ya fue crucificado al creer en Jesucristo. El Espíritu Santo habita en nosotros y hace que esas pasiones no tengan poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos de las pasiones. Las podemos dominar a través del Espíritu Santo de Dios. Ya no tienen ese poder que tenían antes de conocer a Cristo. ¿Te acuerdas cómo nos dominaba las pasiones antes de conocer a Cristo? ¿Recuerdas? Recuerda y dale gracias a Dios. No vuelvas a eso. Nos dominaba las pasiones, nos conducían, eran ellas las que nos dirigían nuestra vida. Ellas tenían poder sobre nosotros, pero ahora no nos domina, porque tenemos el precioso Espíritu Santificador, el Espíritu Santo de Dios, que nos da dominio propio y nos da dominio sobre esas pasiones, sobre ese orgullo, sobre los ojos. Y se nos recuerda que la muerte de la carne es a menudo dolorosa, eso duele. Si no, acuérdate cuando te hieren el orgullo, pura carne, la carne, ¿no? Eso es pura carne. El orgullo, te dicen algo, hablan mal de ti y te duele y quieres vengarte. Pero duele. Hay que matar ese orgullo, ¿cómo? Con humildad, en oración, sin responder, quedándote callado, como lo hizo el Señor Jesucristo. Hermanos, nuestra carne tiene que ser tratada de manera decisiva, puntual. Decídete a matar la carne. Pablo dice que tienes que crucificarla todos los días. Tienes que hacer tu parte. Esto es muy importante. Tienes que hacer tu parte. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es algo que el creyente hace, tiene que hacer, está llamado a hacerlo, debe hacerlo, pero solamente dirigido y capacitado por el Espíritu Santo de Dios que te ha dado vida. Solo nunca podrás. El proceso de santificación se hace de la mano con el Espíritu Santo. Tú solo no puedes. Serán muy buenos deseos, pero no lo podrás. Tendrás que ir en oración, tendrás que ir a la palabra de Dios para llenarte del Espíritu Santo de Dios. Pablo nos dice, porque si vives conforme a la carne, ¿qué va a suceder? Morirás, morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Si hacéis morir, Dios te está diciendo a ti que hagas morir tu carne. Toma tu cruz. Este trabajo es conjunto con el Espíritu Santo de Dios. Solo no lo vas a lograr. Gracias a Dios, Él nos ha dado de su Espíritu Santo, el ayudador, el intercesor, para vencer el pecado que hay en nosotros, para que no nos domine más, para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Préstame atención aquí a otra cosa. Así se mueve la iglesia verdadera, ¿no? Pero es que hay otras personas que no han entendido el proceso de santificación. Es más, no quieren sufrir el proceso, se lo quieren saltar. No quieren sufrir, no quieren morir a sí mismos. ¿Sabe qué se inventan ellos?
doctrinas diferentes a la Biblia. Para la gente que no se quiere santificar, que no quiere orar, que no quiere ponerse a leer la Biblia, sabe que se han inventado, pues toman los supuestos espíritus y los reprenden, los echan fuera. Usted escuchaba por ahí gente diciendo, reprendo el espíritu de adulterio. No lo reprendas. Tienes que orar para que no veas lo que no tienes que ver. Reprenden el espíritu de idolatría. Pero ponen primero el trabajo, una persona, sus actividades, que el reino de Dios. Reprenden las enemistades, las iras y la borrachera. Pues no das con esos mismos amigos que te llevan a embriagarte. Tienes que llenarte del Espíritu Santo para que no explotes en ira. Y la palabra dice que eso son obras de la carne, no son espíritus. Pero la gente no quiere vivir el proceso de santificación, sino quieren ya, reprendo el espíritu y yo no hago absolutamente nada. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice que tenemos que santificarnos? Las personas quieren todo ya, todo rápido. Vamos a Santiago 4:1, vamos a entender un poco más esto. Vamos a ver que todos estos supuestos espíritus son obras de la carne, vienen del corazón. Es un error doctrinal reprender estas supuestas obras de la carne. Es de la carne, no son espirituales. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y responde, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ves de dónde salen todas estas iras, enemistades, lujuria, herejías, pasiones desordenadas? Vienen de nuestro corazón. Pero mucha gente quiere decir, no, reprenda esto en mí. Hágame una oración de liberación para que se acabe en 2 minutos. ¿Y dónde está tu proceso de santificación? Dios nos pide que luchemos con la carne. Nos gusta ser muy facilistas y poco bíblicos, porque eso no es bíblico. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son las características de la naturaleza pecadora del hombre, causadas por su lujuria, por el deseo que hay dentro de pecar. Por eso Pablo dice que hay una batalla constante entre la carne y el espíritu, todo el tiempo. Las obras de la carne están intentando una cosa, cuidado. Están intentando destruir el fruto del Espíritu Santo. Por eso cuando estás lleno de carne, hablando en el contexto, tú no ves el fruto del Espíritu. Sigues siendo el mismo cristiano de hace 5 años. No ves el fruto. No ves fruto de oración, de arrepentimiento. Sigues en lo mismo. Peor, aún más deseando las cosas del mundo, dirigiéndote a lo que te gusta y menos la voluntad de Dios. Pero la Iglesia toma la cruz, se identifica con Jesucristo y se niega, porque quiere seguir a su Maestro. Vamos a Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. Nos habla más acerca de estas obras de la carne, no espíritus. Son obras de la carne.
Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenéis? Sígame ahí con sus ojos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para no satisfacer los deseos de la carne, ¿qué hay que hacer? Andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es tener comunión con el Espíritu Santo. Orar, tener comunión con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. 17. ¿Por qué? Hay un por qué. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Tienes un enemigo ahí adentro, mi hermano, y duermes con él. Y vas donde quieras con ese enemigo. Es tu carne, tu principal enemigo. No son tus hermanos, no es Satanás, no es el mundo, eres tú mismo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, hay una guerra ahí, para que no hagáis lo que quisierais. Si no fuera por el Espíritu Santo, harías lo que tú quisieras. Pero gracias a la acción del Espíritu Santo, hay un control, hay un dominio propio en nuestra vida. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. No dice espíritus, por eso no hay que reprenderlos. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si en tu vida ahí esta lista, alguna de esta lista, y la sigues practicando durante toda la vida, eso significa que el Espíritu Santo no está ahí. No hay fruto del Espíritu. 22. Viene el contraste. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ves? El Espíritu nos da dominio propio. No significa que seamos perfectos. Vamos a pecar, sí, pero no practicamos tales cosas. No buscamos el pecado. Porque el que lo busca está en la carne. Está más lleno de carne que de espíritu. El Señor dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué no es negarse a sí mismo? ¿Qué significa en realidad negarse a sí mismo? ¿Es negar que uno existe? No. ¿Es negarse a no estudiar? No. ¿A trabajar? No. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo con mayúscula, el orgullo, el ego, la carne, ese yo que hay entre nosotros, que nos inclina a ser egocéntricos, orgullosos, autónomos, autosuficientes, sin necesidad de depender de Dios, es decirle no. Aquí manda el Espíritu Santo de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Es decirle a ese yo, no quiero seguir tus planes, porque tus planes me llevan a la muerte. No quiero servir a mis propios intereses. Yo quiero depender en todo de Dios y hacer lo que Él me diga que haga. Hacer su divina voluntad, aunque tenga que sufrir. Si tú eres salvo, tú que me escuchas, eres salvo por Cristo Jesús, pues tienes una tarea en esta tierra y es ser sal y luz para otros. El cristiano que no entiende, quizás entienda hoy, que tú fuiste salvo para dar salvación a otros a través del Evangelio.
para llevar salvación al perdido, para proclamar el Evangelio de Jesucristo, para que busques primero el reino de Dios. Debes estudiar, sí, debes trabajar, sí, debes promoverte, sí, pero todo eso es secundario. Hay gente que solo quiere trabajar y trabajar para acumular, estudiar, 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 como si nunca se fueran a morir. Y olvidan que fueron rescatados por Dios, por Cristo. Les ha dado su Espíritu Santo, sellados con el Espíritu, para salvar vidas. Es una tarea constante, mi hermano. Porque ese yo es capaz de revivir, ¿sabía? Y levantarse, y levantar la cabeza, y tener sus malas intenciones. Por eso el Señor nos dice que la puerta es estrecha. ¿Has escuchado eso, verdad? Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Es angosto, mi hermano. Es de sacrificio, es de negarse a sí mismo. Es de hacer los planos de Dios y no los míos. Porque los míos se van a quedar en esta tierra. Dice que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Jesús no habló de esta puerta como nuestro destino, no es la puerta, sino la entrada a un camino. Y esa puerta es Jesucristo. Y ese camino es un camino vivo. Y ese camino es Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para encontrar la verdad hay que entrar por esa puerta y caminar ese camino para llegar a la verdad que libera. Porque conoceréis la verdad y os hará libres. No todos los caminos llevan a la salvación. No todos los caminos son buenos, solo hay uno que lleva a la salvación. Si tu camino tiene una puerta que es fácil y manejable, si estás caminando en un camino muy ancho que no te exiges absolutamente nada, no hay oración, no hay ayuno, no te niegas a tu carne, dejas tus deseos pecaminosos volar. Es cuando vuela la imaginación, ¿sabes? Todos tienen imaginación, ¿no? Vuela la imaginación para hacer tantas cosas. Cuidado, puedes estar por el camino ancho que lleva a la muerte. Aunque te traiga mucha satisfacción hacer lo que quieras, pero lleva a la muerte eterna. Pero aquel que entra por la puerta estrecha va a la vida, porque Cristo, que es nuestra vida, Él es nuestro ejemplo a seguir, porque Él se despojó de sí mismo. Murió a Él. El Señor Jesucristo, el ideal de venir aquí no era hacer una multinacional. No era hacer carpintería 1, 2, 3 y universidad y quedarse todo el tiempo haciendo carpintería. Él vino a salvar al que estaba perdido. Él sabía cuál era su propósito. ¿Cuál es tu propósito, mi hermano, en esta vida? Si eres un cristiano. El Señor dice, tome su cruz. Ya vimos que es negarse a sí mismo. Ahora toma tu cruz. Todo discípulo de Cristo ha de tomar la cruz voluntariamente. Y la cruz es tuya, no la del vecino, no la de su familia. Es tu cruz, lo que hay dentro de ti. ¿Sabes una cosa? Esa cruz es especialmente hecha para ti, preparada y elegida por Dios, no por nosotros mismos. Es tuya porque la vas a llevar tú y tú no vas a llevar la de otra persona porque esa cruz está hecha a la medida de tus hombros. Esa cruz está con el peso que tú puedes soportar porque el maestro bueno, el carpintero, es quien nos ha preparado esa cruz que debemos tomar en esta vida para seguirle.
la podemos llevar. Dios no te va a dar una cruz que no puedas llevar y más pesada que tú no puedas llevar. Pero hay muchos que se quieren hacer una cruz a su medida. ¿Sabes cómo hacen una cruz a su medida? Encuentran un problema y dicen, no, yo no quiero seguir aquí, yo mejor me voy. Con este grupo no, porque es que hay alguien que no. Los saludo, pero... Y se van de ahí. Su orgullo sufre, no quiere sufrir con el orgullo. Se fabrican cruces a su medida. No quieren perdonar, perdonan a su manera, se quieren hacer notar más que los otros, no quieren servir, no quieren negarse sus pasiones, ¿no? Y dice, Dios me entiende. ¿Cuánta gente ha escuchado eso? Dios me entiende que estoy aún en esta carne. Eso es falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Si tú sabes que lo que estás haciendo está mal, no lo hagas. Porque no es la voluntad de Dios. Tu conciencia te acusa y el Espíritu Santo te lo dice. No tienes excusa delante del Señor. Muchos quieren hacerse la cruz a su medida para no tener problemas, para no tener compromiso con nadie ni con nada. Huyen del sacrificio. Hay personas que no les gusta sacrificarse por nada. En cualquier ámbito, obviamente, con el reino de Dios. No, si estoy bien descansado, yo voy a servir. Si he dormido lo suficiente, si he comido lo suficiente, yo voy a servir. Tengo que estar preparado. Es que aquí no me gusta servir, me gusta servir en esto. Escojan el servicio a Dios. Escojan en qué servir. Porque hay servicios que no les gusta. El Señor dice, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y luego ¿qué? Síganme. No se puede hacer lo contrario. Si sigues a Cristo sin tomar tu cruz y sin negarte, estás siguiendo a otro Cristo fabricado por tu cabeza. Y ese Cristo es un ídolo para ti, no es el Dios verdadero. Sígame, dice el Señor, supone cargar la cruz junto con Cristo. Y te digo una cosa, no temas llevar la cruz, mi hermano. No temas llevar la cruz. No temas en morir a tu yo. Está en la invitación de tomar la cruz y seguirle. ¿Y sabes por qué te digo que no temas? Porque Jesús está con nosotros. El Consolador te va a dar fuerzas en el momento de sufrir. Nos va a consolar. Estará de nuestro lado. Pues la cruz que para Cristo fue maldición, como dice Gálatas 3:13, es para salvarnos de la maldición a nosotros. Para nosotros fue bendición. La maldición que sufrió Cristo en la cruz. Imagínese eso. Para nosotros, morir en la cruz, vamos a hacer de bendición para otros. Al sufrir. Y debemos entender esto, mi hermano, que el peso de la eternidad depende de la resolución de seguir a Cristo Jesús. Depende tu eternidad, el destino depende si sigues o no a Cristo. Porque el que demuestre que siguió a Jesucristo, tomando la cruz, negándose a sí mismo, mostrando frutos del Espíritu Santo en su persona, como una persona regenerada, nacida de nuevo en su diario vivir, pues le espera la vida eterna. Porque se ve palpable la obra del Espíritu en su vida. Pero el que no vea eso, le esperará muerte. Por eso dice el versículo 25, léalo conmigo. Mateo 16, 25, volvemos al versículo en estudio. Dice, porque
todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor dice, el que quiera salvar su vida temporal, esta vida que estás viviendo, poniendo la mirada en las cosas del mundo, en lo que te gusta, en tus deseos carnales, trabajar solo para conseguir tus logros, tus éxitos, para tu avaricia, para la concupiscencia de tus ojos, sin tener en cuenta el reino de Dios, pues perderás la vida, y no la vida temporal, una vida eterna. Quedará privado de su presencia, la presencia de Jesús, y será lanzado para siempre a la muerte segunda, el infierno, como dice Apocalipsis 20:10. Esto es serio. Se trata de salvación. 26, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, por mucho que un hombre pueda ganar este mundo, las riquezas de este mundo, los logros de este mundo, si pierde la vida, de nada le va a servir haber puesto sus ojos en lo que adquirió, porque no lo podrá gozar. ¿Cuántas personas viven para acumular y acumular miles y miles? Estoy hablando de personas con mucho dinero, pensando que van a vivir 500 años. Y no van a poder gozar absolutamente nada. Fue la avaricia. ¿Qué valor tendrían entonces sus posesiones materiales si no las vas a disfrutar? Tener tanto para no poder disfrutar en un límite de tiempo. ¿De qué te vale tener tantas cosas y pasiones si no las vas a disfrutar por un tiempo? Las puedes disfrutar aquí un tiempo y luego no las vas a disfrutar. ¿Qué provecho saca el hombre de ganar el mundo entero si su vida se echa a perder por toda la eternidad? Dice la palabra de Dios que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela espiritualmente. Está diciendo, no la uses, no uses tus ojos, niégate a ti mismo para ganar la vida eterna. Y terminando, la Biblia dice que tienes una sola vida, una sola alma y un solo juez. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La oportunidad está aquí en vida. Después de morir no habrá más oportunidad. Esta es la oportunidad de seguir a Cristo, arrepentirte de tus pecados, no dejarte guiar por tus pasiones que te llevan a una muerte eterna, es tomar la cruz de Cristo, negarte y seguirle hacia una eternidad. La marca de la iglesia verdadera es que toma su cruz, su propia vida, sus pasiones, lucha contra ellas para hacer la voluntad de Dios, para llenarse del Espíritu Santo. Defiende la verdad ante el mundo, aunque le cueste la vida, aunque le cueste el desprecio, aunque le cueste su reputación, pero ganará la vida porque estará con aquel que da la vida eterna, el Señor Jesucristo. Amén. Ponte en pie, vamos a orar al Señor.